noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia. Hoy queremos dar espacio a esto que fue un anuncio grave, complejo, difícil, nada menos que del representante de los Estados Unidos, representante diplomático de los Estados Unidos de América en Quito, el embajador Michael Fitzpatrick, quien el lunes, en una declaración al portal digital Primicias, hizo algunos anuncios que conmovieron al país, hay que decirlo. Por ejemplo, él dijo textualmente: estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden. La penetración del narcotráfico no es de ahora, no es de ayer. Por ello, la policía ha tenido éxito, hay que reconocer, la Dirección Antinarcóticos, la parte de inteligencia policial. Recordamos unidades tan importantes como Ulco, que en ese tristemente gobierno recordado de la Revolución Ciudadana se actuó contra estas unidades e incluso hicieron desaparecer. Y dijo el embajador, hay varios ejemplos, el caso Ispol, el caso Alexaf, el caso Raúl de la Torre, Pablo Celi. Esta semana, dijo el embajador, está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas. Dijo, se está investigando todos estos casos como Petroecuador, compras públicas, sector de la salud. Esto incluye jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencias de información contundente en estos casos, estamos quitando las visas. Y ayer precisamente fue público, le quitaron la visa a un general activo que hace poco retornó a la institución por un dictamen de la justicia ecuatoriana. El general Víctor Arauz le quitaron la visa a él y a su familia. ¿De qué hay que decirlo? Las generalizaciones no son buenas. Cuando nos acostumbramos en los 10 años de la Revolución Ciudadana, todo el mundo era corrupto, todos los sectores eran corruptos. No, y hay corrupción en todos los sectores, pero no como una generalización como se acostumbró. Aquí hablar de narcogenerales es muy grave, pero hay un caso que se ha evidenciado que por algo el gobierno americano le quitó la visa al general Arauz e incluso no pasó el polígrafo que se toma para ello. Está con nosotros precisamente el general Juan Carlos Rueda, un reconocido oficial de la Policía Nacional por su trayectoria. Y ayer se emitió un comunicado de la Asociación de Generales de la Policía Nacional en donde se exige, entre otras cosas, que se entreguen los nombres, porque es bueno para no generalizar. Dice este comunicado, señor embajador, es evidente que la declaración del señor embajador publicada en un medio digital involucra a todos los generales, razón por la cual es imperante y se solicita se haga conocer los nombres de los oficiales generales a quienes se les ha retirado la visa. General Juan Carlos Rueda, hay un caso, ya en casuística un caso, al general Víctor Arauz le quitaron la visa. Por algo será. ¿Por qué cree? Muy buen día. Mire, yo creo que no debemos hacer especulaciones. Creo que las declaraciones del señor embajador se circunscriben y hay que analizarlas en un contexto, tanto del documento que emite, cuanto la oportunidad con la que se emite. Con esto no quiero calificar si ha sido bien llevada esta opción que ha tomado la embajada americana de traducir sus acciones a través de un medio público. Entiendo también que esa misma o estas informaciones fueron compartidas en el nivel
en el nivel que corresponde con el gobierno nacional. Referido a este tema, yo creo que la justicia tiene que desarrollar todos los esfuerzos y contar con toda la información, tanto de los organismos policiales, los organismos de investigación nacional, judicial, como es la Fiscalía, la UAFE y otros organismos que tienen relación con las posibles implicaciones de la participación de las personas en delitos o en acciones que están al margen de la ley. Entonces, lo que sí es importante señalar que el gobierno de los Estados Unidos, como el gobierno de nuestro país, están dando muestras claras de una lucha frontal contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra los delitos financieros, contra las grandes estafas que perjudican a colectivos enormes, que perjudican al país en su conjunto y que tienen repercusiones en el ámbito internacional. Muchas de las grandes estafas, muchos de los escándalos de lo que nosotros conocemos como la delincuencia de cuello blanco, en las que se incluye también componentes del crimen organizado, y muy importante, por cierto, no de ahora, el narcotráfico. El narcotráfico es una de las preocupaciones de las agencias federales de los Estados Unidos, del FBI, de los servicios de inteligencia americana, del Homeland Security, de todos estos cuerpos que tienen una capacidad operativa muy importante, tanto a nivel nacional de los Estados Unidos como a nivel internacional, y tienen las capacidades tecnológicas para apoyar en estos esfuerzos que el mundo está haciendo en la lucha contra la corrupción. Tal es así que la información, que la declaración que hace el señor embajador tiene una relación comunicante entre los casos del ISPOL, entre los casos de las Torres y en el caso de Alex Saab, que hoy se acaba de resolver o que se ha acabado de tramitar en la Asamblea Nacional, en la que se puede advertir dos líneas de acción absolutamente claras y diferentes. Por un lado está el señor periodista y legislador y asambleísta de nuestra República, Fernando Villavicencio, y un grupo de legisladores que se empeñan en transparentar, en descubrir todas las relaciones y sobre todo una que es muy importante y que nos da la pauta de cómo opera el crimen internacional, estas mafias que se escudan detrás de las actividades financieras y que instrumentalizan al país en beneficio de sus intereses protervos. ¿Cómo se ha podido establecer que uno de los importantes nexos de esta empresa Flogocoms, del señor Alex Saab, fue auspiciante de de una campaña política? En el caso en el 2013, auspiciando a el binomio Correa-Glass. Esto nos deja ver que el crimen organizado, los delitos financieros, el crimen de cuello blanco, el narcotráfico, aprovechan todas las oportunidades para, con su capacidad económica, que es tremendamente sólida por el volumen de las operaciones que implican sus intervenciones criminales, de penetrar al Estado y a sus instituciones. Pero lo más grave, ya hemos estado, por decirlo de alguna forma, entre comillas, acostumbrados a que inclusive se financien campañas con dineros del narcotráfico, con dineros de estos negocios falsos, con estas exportaciones ficticias, con este sistema de compensación Sucre, que se han instrumentalizado para beneficiar procesos criminales millonarios. Y con estos recursos se pretende y se ha infiltrado. Recordaremos que hace una década atrás, o más de una década, hubo serias investigaciones, acusaciones frontales en el ámbito internacional que nos dieron cuenta del auspicio de las FARC, nada menos que de las FARC, que todos sabemos que tiene un componente narcoterrorista
de Claro, precisamente verdaderas para la redes. campaña de Yo Correa, recuerdo, ¿no? en esa época, en la época a la que usted hace referencia, la unidad de investigaciones especiales a la cual se le anuló por su participación frontal frente a hechos de carácter grave en cuanto se refiere a la lucha contra el crimen organizado, y se le dio una nueva denominación a la ULCO, que por la visión de nuestros comandantes se la dejó casi intacta con la misma estructura que tenía, es decir, con las capacidades, pero sin embargo, aduciendo pretextos de soberanía nacional, una soberanía enfermiza, se impidió que haya una colaboración estrecha con los organismos de inteligencia de otras, en este caso de una potencia externa que eran los Estados Unidos. En ese orden es que estas declaraciones tienen ahora nos dan una nueva alarma, nos ponen no solo a las autoridades, sino a la comunidad en su conjunto, para que sepan que estos procesos de selección del personal, especialmente en las más altas jerarquías, tienen una importancia vital porque son designaciones de confianza. El comandante general tiene que confiar en su staff, en su estado mayor, en sus generales. El gobierno, el ministro de gobierno, el presidente de la República tiene que confiar en sus instituciones y sobre todo en los altos mandos, porque a ellos se les encarga las actividades operativas de control de estas lacras sociales que están destruyendo General al mundo en su en conjunto. una institución jerarquizada, piramidal, como es la policía, hay los tamices para llegar a esos puestos. ¿Cómo pudieron haber llegado? Y cito el caso concreto del general Arauz, que acaba de ser reintegrado a la policía por una decisión judicial, y la embajada de Estados Unidos le quita la visa a él y su familia. Debe ser por algo. No. Aquí no se podría aventurar a sostener. Mire, el señor embajador es una persona seria, un representante de un país, y que las cosas no se construyen desde los rumores y desde los chismes. Tienen estructuras de investigación nacional e internacional. Ellos están involucrados en este esfuerzo de lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado, lucha contra los delitos financieros, contra el lavado de activos, con todas sus agencias. Le repito que, mi estimado Miguel, que las agencias más importantes del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Distrito Sur de la Fiscalía de la Florida, está empapado, y gracias a las investigaciones nosotros hemos podido determinar las relaciones que tienen, no solo en este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, sino también con el crimen organizado, con negocios urdidos entre mafias para afectar los intereses legítimos de naciones como el Ecuador. Ahí vemos este caso de las torres, el caso de Alex Saab, como le repito, el caso de los medicamentos. Hay muchas cosas que realmente... El caso del ISPOL. El caso del ISPOL, el caso del ISPOL, y que me ha servido a mí también, y por esa razón es que confiamos tanto en nuestra justicia, confiamos en la acción fiscal de la Fiscalía General del Ecuador, cuanto en los organismos internacionales y en la cooperación internacional. Eso es una forma auténtica y es una herramienta para resolver los problemas de la corrupción y no reclamar en forma alegre una soberanía en un mundo globalizado. Tenemos que ser soberanos y dignos para enfrentarnos haciendo prevalecer la dignidad nacional, pero en cosas que corresponden, y en otras tenemos que más bien dar muestras de apertura. Por eso creo que la acción del Comando General actual y la acción del
de la Asociación de Generales de la Policía Nacional, que en su gran mayoría somos del servicio pasivo, nos abrimos al escrutinio público, que nuestras cuentas sean revisadas, bienvenidas sean. Nosotros no tenemos, en una gran mayoría de oficiales, no tenemos por qué esconder nuestro patrimonio, porque es el producto de nuestro ahorro, de nuestro trabajo. Ese es el llamado y esa es la posición. Ante el crimen, las instituciones y las personas deben ser más transparentes, porque aquellos que no quieren el escrutinio público están precisamente, seguramente, apenados de que se observen las transacciones financieras, sus propiedades. De ninguna forma la Policía Nacional podría avalar un comportamiento que, amparado en una norma legal, deje de ser moral. Y por eso, a pesar de que no se pueden, en el caso de los oficiales del servicio pasivo, no hay una justificación de orden legal o una obligación legal. Sin embargo, los oficiales estamos dispuestos a que se nos investigue en todos los ámbitos, porque este país reclama hoy más que nunca, reclama acciones firmes, fuertes, decididas, y hay que acudir al encuentro de un mejor Estado con transparencia, de las personas que quieren hacer del Ecuador un país mejor. General Rueda, usted ha dicho, ha sido una nueva alarma, esto que presenta el embajador Fitzpatrick. ¿Qué hubiera pasado, pregunto, si es que él, más allá de la generalización que ha sido cuestionada del general narcogenerales, pero si hubiera evidenciado el que le quitaron la visa ayer al general Víctor Arauz, por motivos que tendrá el gobierno americano, si es que no denunciaba esto? A lo mejor él se reintegraba, todo quedaba tranquilo y no pasaba nada. No debiera agradecerse desde ese punto de vista el que lo que dijera el embajador Fitzpatrick ahora es público y notorio, que hay un general activo que le han quitado la visa. Por algo será, general Rueda. Sí, le repito, estas cuestiones tienen que decantarse en la justicia. Y como son temas que atañen a la comunidad internacional, porque el sistema financiero americano ha sido utilizado para lavar activos, para esconder patrimonios. El narcotráfico tiene como uno de los principales objetivos a las víctimas de ese país, y por eso es que el gobierno americano acude con una fuerza y lo hace como parte de una política de Estado, porque ha descubierto que estos recursos finalmente son la forma más efectiva de encontrar los responsables de actividades como el terrorismo. De ahí que organismos como el Homeland Security de los Estados Unidos se han preocupado, y una de las agencias, como en el caso del ISPOL, que presentó la formulación y la denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue precisamente un agente del Homeland Security de los Estados Unidos. Entonces, esto yo creo que nos hace un favor, como usted bien lo reconoce, y le permite a las autoridades, a los esquemas institucionales nacionales, tener una fuente de apoyo legítimo. En esa línea tienen que avanzar los esfuerzos para contribuir a esclarecer estas declaraciones, que de ninguna forma creo que hay una generalización, porque la gente conoce, la gente sabe, identifica. Hubo a nivel de subsecretario del Ministerio de Gobierno en los primeros años del ejercicio del gobierno de Rafael Correa, un subsecretario que transmitía la información que recibía desde el señor Chauvin.
Recuerdan, es el señor Chauvin, que luego ha pasado por alto. Imagínense el nivel de penetración que tienen las organizaciones. Sin embargo, yo creo que este tema relacionado con la policía, con los narcogenerales, como lo que ha hecho es llamar la atención nuevamente y ponernos en alerta, tanto a los medios de comunicación, a las autoridades, que están conscientes del nivel de penetración que tenemos y actuar en consecuencia. Y también tener, yo creo, y esto lo digo con absoluto respeto a la opinión pública, que debemos darle un espacio a la institucionalidad para que esos procesos de manejo, de esos procesos de promoción, especialmente en los grados de generales, sean manejos institucionales, no pueden ser objetos de la presión mediática ni del manoseo político. Ese andamiaje y esa infraestructura jurídica, entre comillas, que ideó el gobierno del socialismo del siglo XXI, lo que ha permitido es el manoseo de la jerarquía y de la institucionalidad. Las instituciones, por sus propios fueros, tienen las capacidades para hacer los procesos, como ha llamado el señor presidente de la República, la debida diligencia que es tan exigente y que se debe ampliar. Y como le repito a los amables radioescuchas, esta debida diligencia son procesos muy exhaustivos, y en el caso de los generales, que representan para las instituciones las mayores virtudes cívicas, profesionales y morales, deben someterse a todos los... Incluido el polígrafo. Incluido todas las pruebas de confianza. El general Rueda, si me permite, y doy la fuente, Coavisa puso, atención, 19 generales de la policía presentaron disponibilidad de sus cargos al presidente Guillermo Lasso. Aquí una precisión. Un general, y usted lo sabe, porque usted fue un general digno, perdóneme, lo digo personalmente, cuando salió en el gobierno de Correa pidiendo la salida, la baja, la disponibilidad la pone la autoridad y hay 6 meses para que pueda salir. Coavisa dice que presentaron disponibilidad de sus cargos al presidente Guillermo Lasso, los 19 generales de la policía, mientras que la Embajada de Estados Unidos retiró la visa de ingreso al general Víctor Arauz. El presidente, que finalmente es el que decide, en base a los informes del ministro, o en este caso la ministra de Gobierno, deberá hacer pasar el sedazo, luego de investigación, por cierto, investigación respectiva, investigación responsable, para poner en disponibilidad, allí sí, el gobierno, poner en disponibilidad a los generales que considere que no son idóneos, como se califica. Mire, esta es una acción concreta, más allá de los discursos, del Comando General, del alto mando institucional, de los generales en su conjunto, y que le dicen al país y le dicen a su comandante en jefe, al señor presidente de la República, le dice: aquí están nuestros cargos, usted puede disponer de los mismos. Y le dice con tal amplitud, le dice: además, ponemos a disposición y al escrutinio público nuestro patrimonio a través de la Contraloría, de la UAFE, de la Superintendencia de Bancos y de las instancias que correspondan. Y no solo nuestro patrimonio, sino el de nuestros familiares. Nosotros creemos que esta es una actitud que le enaltece a la Policía Nacional y que sin duda nos permite tener la certeza de que no nos vamos a convertir en un país como Venezuela, en el cual muchos de sus altos mandos están involucrados con actividades reñidas con el narcotráfico, el cartel del sol. Y luego son instrumentos de opresión de sus propios ciudadanos. Esa actitud yo la festejo, la comparto, y creo que todos los generales, como yo así también lo he propuesto, estamos dispuestos para que nuestras cuentas, nuestro patrimonio, el de nuestros familiares, esté
abierto al escrutinio de los ciudadanos y de la sociedad. El presidente Lasso debe pasar el sedazo porque tiene dos opciones, o poner en disponibilidad 6 meses y se va de la institución. No, podría hacerlo inmediatamente. O si no, dar de baja. Podría hacerlo inmediatamente. Claro, dar de baja. Tiene todas las capacidades legales para, obviamente respetando ciertos procesos que están enmarcados en la ley, pero le releva de esa posibilidad la actitud honrosa de los oficiales de la Policía Nacional, que espero que esto sea emulado por todos aquellos que tienen niveles de responsabilidad. Pero felicito al mando institucional y al cuerpo de generales porque la corrupción puede estar, y de hecho hemos visto que ha estado en las esferas de presidencias, de la vicepresidencia. Tenemos un presidente y un vicepresidente que están sentenciados, un importante número de altos funcionarios del gobierno, de los gobiernos anteriores, que han tenido problemas y han sido objetos de investigaciones y de sanciones en el orden penal y en el orden administrativo. Pero no se puede de ninguna forma poner en riesgo la amenaza de penetración del alto mando institucional, porque esta es una responsabilidad, porque ellos tienen una responsabilidad sobre las acciones operativas, sobre la coordinación de operaciones que tienen que ver con el combate y la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos y un sinnúmero de delitos que afectan en forma grave a la seguridad del Estado y, como vemos, también afecta a la seguridad internacional. General Rueda, el general Arauz debiera pedir la baja e irse de inmediato de la institución, o el presidente le puede dar de baja de inmediato, no la disponibilidad, por los hechos que han ocurrido, y no tanto por lo legal. Habrá que investigar, procesar en la justicia, pero quizás por ética. Un general que le quitan la visa de los Estados Unidos es digno de una institución como una respetable institución como ha sido la policía. Mire, estas cuestiones pasan por el orden personal. En realidad yo creo que el general Arauz debe tomar una acción en consecuencia de lo que ha gestado él mismo por su propia responsabilidad, que ahora inclusive ha sido transferido a su círculo familiar cercano. Él tiene que tomar responsabilidad sobre sus actos. Y además, en términos institucionales, en términos de liderazgo, se dice que la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecer. Él tiene que generar, o los generales estamos obligados a mantener una línea de conducta que sea el ejemplo tanto de nuestros subalternos como del resto de la población. ¿Cómo puede un general mandar a sus tropas? Él está en otras funciones administrativas, financieras, pero ¿cómo puede un general mandar a las tropas cuando ya no tiene la visa a los Estados Unidos? ¿Cómo puede pararse frente a los policías? Sí, entonces esta ya es una cuestión del ámbito absolutamente personal y tiene que actuar en consecuencia. Nosotros creemos que así corresponde. En todos los actos de la vida uno tiene que asumir las consecuencias, y si es que hay una implicación de orden legal, de orden algún tipo de participación, las autoridades y la justicia tendrá que responder. Y en el mismo escenario, el señor general tendrá que hacer su defensa como corresponde. Claro, y será la justicia. No le corresponde, ya no nos corresponde, no le corresponde a la opinión pública, no le corresponde al señor embajador, le corresponde a la justicia. De ahí que también... Claro, y el debido proceso y el derecho a la defensa como la importancia de tener un sistema judicial que sea consecuente con la gravedad de su misión, del cumplimiento de su misión en torno a estos problemas que son
de dominio público y a todos los problemas que le toca absolver en el ejercicio de la actividad judicial. Bien, y el presidente Guillermo Lasso tiene en sus manos, una vez que han hecho esta presentación, los 19 generales activos de la Policía Nacional, para lo que decimos, pasar el sedazo investigando, procesando, y en unos casos tiene la atribución legal de poner en disponibilidad 6 meses y se va de la institución, o dar de baja, si es que hay estos casos. Está en manos del Ejecutivo, porque finalmente la calificación, mal o bien, a veces mal, en un Ejecutivo, no por cierto, como se calificaba en el pasado, la calificación de un alto general de la Fuerza Pública, sea de la Policía Nacional o sea de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Al general Juan Carlos Rueda, muchas gracias por dar la cara y por defender estos principios dentro de una trayectoria en una institución respetable como es la Policía Nacional. General Rueda, muy amable. Gracias, y me tienes siempre a las órdenes, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos su amable sintonía. Seguiremos siempre a diario buscando la verdad. Les recomendamos en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, feliz jueves, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Por la magia de encontrarte de nuevo. Eso hace una Navidad exacta. Esta Navidad es especial. Estamos todos juntos. No hace falta nada, nada más. Es tiempo de disfrutar. Feliz Navidad te desea Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hoy, más que nunca, el Ecuador necesita convertir sus recursos naturales en bienestar, en trabajo, en prosperidad. Cambiar la visión de un país que avanza con la más humana de las industrias. Cámara de Minería del Ecuador. Convertimos nuestros recursos naturales en bienestar. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión. Luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental. Porque en Nochebuena, nuestro propósito es ver los rostros de los nuestros llenos de emoción. Esta Navidad, encuentra propósitos para emocionar a otros. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución